Alerta máxima. El imperio estadounidense se pudre. La guerra en Irán sacude los mercados. Precios del petróleo y del dólar en caída libre. Familias pagan más de $1,000. ¿Es este el fin del poder americano? La economía mundial nunca volverá a ser igual. Bienvenidos de nuevo al programa todos. Conmigo está el profesor y economista Richard Wolff. Ahora, primero, las noticias. La guerra de Irán sigue desmoronando el imperio de EU, alimentando el colapso económico. Un nuevo informe de análisis en el LA Times encuentra que las consecuencias económicas de la guerra en Irán están reverberando incluso más fuerte de lo anticipado. La guerra de Irán ha costado al hogar estadounidense promedio, según el informe, entre $770 y $5,700, según el Instituto Americano de Empresa. Ahora, también tenemos al economista Paul Krugman informando que la guerra de Irán también ha causado un gran daño al imperio financiero del dólar estadounidense, según Krugman. Incluso las naciones del Golfo, incluidos los Emiratos Árabes Unidos, ahora están considerando sistemas de pago en la ONU, dando un impulso regional a los sistemas de pago de China como una alternativa a SWIFT, desafiando en gran medida la dominancia del dólar estadounidense. También tenemos aquí que los precios del petróleo han aumentado en un 1% a pesar de las conversaciones del MOU. En gran parte porque la reunión de hoy en Doha estaba llena de incertidumbre, ya que la guerra podría estallar en cualquier momento. El profesor Richard Wolff está aquí para unirse a nosotros y discutir estos últimos desarrollos. Profesor Wolff, sus reacciones a estos desarrollos, en particular el hecho de que parece que, a pesar de todo el entusiasmo económico a medida que la guerra de Irán entra en estos países. Fases de conversaciones, hay muchos problemas en las aguas, ayúdanos a entender cómo esto impacta al imperio estadounidense en particular. Sí, estaría encantado de intentar hacer eso. Creo que la clave para entender esto es que hay mucho más en juego que solo la guerra entre Irán por un lado y los Estados Unidos por el otro. Y cuando sumas las otras apuestas, si lo deseas, que están involucradas, entonces se hace claro. Creo que por un lado tienes a Irán tratando de averiguar, y eso no es tan fácil, cómo aprovechar el enorme aumento en su poder, en su posición en el mundo. En simplemente la posición de Irán en la economía mundial que acaba de ser lograda por lo que hicieron en esta guerra. Y por la misma razón, por el otro lado, los Estados Unidos están debatiendo qué hacer sobre el declive en su posición económica global. Que perder esa guerra ya les ha costado y es probable que lo haga, como los clips que eliges muestran bastante bien. Así que creo que eso es lo que está pasando. Y la incertidumbre, el hecho de que hubo momentos durante el último fin de semana cuando parecía que el memorando de entendimiento y el final llamado de la guerra era un espejismo, y todo había terminado y íbamos a reanudar los ataques y bombardeos y drones y misiles como habíamos estado haciendo en los meses después del 28 de febrero. Ahora está apagado de nuevo, encendido de nuevo. Ni siquiera está claro, si lees las historias de cerca, si las personas enviadas al Medio Oriente por los Estados Unidos se irán realmente. Conocerse y hablar donde estén o no. Y si lo hacen, ¿cuándo? Ahora, como si eso no fuera suficiente, también tienes otros problemas extraños aquí. Número 1. El memorando de entendimiento es un memorando, pero solo entre dos o más de dos participantes en toda esta guerra. Y con eso me refiero a al menos los israelíes y Hezbolá, un movimiento dentro del Líbano. Y ni siquiera hablaré del gobierno del Líbano porque apenas está allí, pero ciertamente hablaré de Hezbolá, que no ha estado de acuerdo con este negocio, ni los israelíes que no han estado de acuerdo. Quien lo deja bastante claro.
Hezbollah, en la medida en que está en contacto con Irán, los hutíes y Hamas, puede ser considerado como que probablemente se alineará si Irán lo hace. Pero eso es hasta donde podemos llegar. Israel ha dejado bastante claro que no tienen la intención de seguir adelante. En absoluto. O si lo hacen, entonces se compensa con lo que varios miembros del gabinete del señor Netanyahu están diciendo literalmente todos los días, que es que no lo tendrán. No participarán, se retirarán por el gobierno. Si lo hace, eso significa que el gobierno colapsa, y así volvemos a lo que sucede entonces. Así que cuando lo sumas todo, estamos en una incertidumbre muy al revés, y cualquiera que te diga que ciertamente va a ir de esta manera o de aquella realmente está jugando con predicciones que ninguno de nosotros puede de hecho hacer. ¿Cuál es el impacto real de esta incertidumbre en esta guerra prolongada ahora que, ya sabes, como dijiste, en cualquier momento podría reiniciarse de nuevo? No hay, ya sabes, veo por todas partes, a pesar del optimismo de la administración Trump, que hay mucho de. Hubo preocupaciones de que en cualquier momento habrá necesidad de un gran aumento en los precios del petróleo, por ejemplo, debido a una guerra renovada, así que ¿cuál es el impacto sin embargo? Las personas en los Estados Unidos, en la economía mundial, ¿cómo está esto impulsando? ¿Cómo está esta incertidumbre impulsando eso? Bueno, la palabra clave allí es incertidumbre. Y la incertidumbre, que es parte de la vida, siempre ha sido un gran problema para las personas. Y los seres humanos tienen una manera de lidiar con la incertidumbre, que son en su mayoría esfuerzos falsos para hacerla desaparecer mágicamente. En mi campo en economía, donde tienes que lidiar fundamentalmente con la incertidumbre. Cada inversión, por ejemplo, en cualquier negocio en el mundo significa que estás tomando una decisión de gastar dinero ahora. Construir una fábrica, erigir una oficina, abrir una tienda, comprar insumos, contratar trabajadores. No ganarás dinero hasta el futuro cuando la producción ocurra y los trabajadores estén allí y terminen su trabajo y el producto o el servicio esté listo para ser vendido. Es un paso del tiempo. Tienes que hacer la inversión ahora para ponerlo en marcha, pero no verás un ingreso hasta semanas, meses o años después. Y no sabes, eso es lo que significa la incertidumbre, cómo serán las circunstancias. No sabes cuál será el precio al que podrás vender la producción. Podría ser lo que adivinas, pero podría ser más alto, podría ser más bajo. No hay forma de salir de esa incertidumbre. Entonces, ¿qué haces? Bueno, en mi profesión algunas personas piensan que pueden adjuntar una probabilidad. Hay un 20% de probabilidad de que eso suceda. Sí, pero eso también es incierto. ¿Por qué sería 20? Podría ser 25. Podría ser solo 15. O entiendes la incertidumbre como para inducir una ausencia de conocimiento, o encuentras eso tan aterrador que pretendes que no sucederá. ¿Por qué es eso importante? Porque la incertidumbre sobre esta guerra es lo que todo el mundo, y tengo que enfatizar esto, Dani, porque es muy importante. Cada país en el mundo sin excepciones. Y la mayoría de las corporaciones y empresas más grandes del mundo están lidiando ahora con esa incertidumbre. Que además de todas las otras incertidumbres que asolan cada economía, ahora hay una nueva. ¿Qué es eso? Es el hecho. Que no solo el Golfo de Omán está bloqueado o cerrado o parcialmente cerrado, limitando el movimiento de petróleo y gas y los productos de petróleo y gas, fertilizante, helio, materiales para motores de combustible de aviación y así sucesivamente.
Estas cosas serán o no serán más o menos probable. A un precio más alto o más bajo, todo es incierto, y aún así las corporaciones tienen que tomar una decisión. Si estás en agricultura y necesitas fertilizante, ¿qué vas a hacer cuando el fertilizante que se suponía que debías recibir el 15 de marzo nunca llegó? Porque estás sentado en un tanque en algún lugar o en un muelle en algún lugar, y no sabes incluso si volviera a venir. ¿Es eso confiable o no? Y la respuesta es que eso es incierto. Y ahora tienes que añadir que hay otros. Hay el Estrecho de Malaca. Está el Canal de Panamá. Súmalos, todos resulta incierto. Y entre los otros ajustes que se están haciendo están los países mirando sus costas, preguntándose si no solo al ser perjudicados por lo que está sucediendo en Irán, podrían vengarse de esta situación introduciendo una incertidumbre con su agua, con su costa, con sus aguas territoriales. Para compensarse por las pérdidas de lo que está sucediendo en el Estrecho de Hormuz. Cuando pones todo eso junto, aquí está el impacto en el mundo. Es un shock. Y una de las cosas que hacen las corporaciones y los países cuando se enfrentan a un shock es que buscan, y toma tiempo, cuál es nuestra mejor apuesta dada la incertidumbre. Por ejemplo, te daré solo unos pocos. Quizás deberíamos cambiar en nuestra empresa de camiones que utilizan gasolina, que se está volviendo peligrosamente escasa en muchos países asiáticos. Y finalmente deberíamos cambiar a vehículos eléctricos. Lo que significaría comprar más vehículos chinos porque tienen la mejor calidad al precio más bajo de vehículos eléctricos en este planeta en este momento. Y eso es bueno para las exportaciones chinas, pero no para las exportaciones de otras personas. ¿Así que eso está sucediendo? Claro que sí. ¿Cuánto? ¿Quién sabe? Nos tomará todo tipo de tiempo. Aquí hay otra respuesta. Podríamos tener que conseguir nuestro fertilizante en otro lugar. ¿Dónde más hay? De repente el precio de los fertilizantes sube. Eso va a tentar a algunas empresas en otras partes del mundo a comenzar a producir fertilizante. Nunca hicieron eso antes. Necesitarán trabajadores, necesitarán maquinaria, necesitarán almacenamiento. Así que pero eso es muy caro y se van a preguntar, ¿deberíamos hacer eso? ¿No deberíamos? ¿Y quieres que te dé una respuesta? Nadie puede hacer eso. Por eso, si lees un artículo, lo que vas a estar leyendo es una especie de selección selectiva. Si eliges ciertos ejemplos, las cosas se ven realmente sombrías. Si eliges otros ejemplos, se ven bastante esperanzadores. El problema es que no es ni uno ni otro. Es o enfrentas la realidad de la incertidumbre o no lo haces. Y aquí está el último que tiene que ser tenido en cuenta cuando hablas sobre el capitalismo. El capitalismo, que es el sistema dominante en el mundo, tiene una inestabilidad profundamente arraigada. Cada 4 a 7 años baja en todas partes del mundo. Ha sido así durante 3 siglos. Todo en lo manejable se ha intentado afrontar, gestionar eso. Nada de eso funcionó. En 1930, cuando tuvimos el peor colapso en la historia del capitalismo. Una economía completamente nueva fue desarrollada por John Maynard Keynes en Gran Bretaña, llamada economía keynesiana, cuyo enfoque principal era explicar lo que el gobierno necesita hacer para tratar de minimizar el daño de la inestabilidad. ¿Hemos podido detener las crisis desde entonces? ¿Las caídas, los colapsos, las depresiones? No. Tuvimos uno en el año 2000, el llamado colapso de las .com. Tuvimos uno en 2008, el llamado colapso de las hipotecas subprime. Tuvimos uno en 2020, el llamado colapso pandémico.
Damos diferentes nombres porque tenemos miedo de confrontar el hecho de que siempre están con nosotros. Bueno, cada 4 a 7 años. Y si el último fue en el año 2020, ¿adivina qué? Estamos a punto de tener uno. Así que, además de todos los choques y la incertidumbre, está la preocupante realidad de que podríamos estar al borde de una recesión. Y el Señor sabe qué podría pasar si tenemos la coincidencia de una recesión periódica con este colapso especial de la guerra en Irán. Es una razón más por la cual si hubiera habido algún economista competente en la sala para asesorar al presidente y al señor Netanyahu. Además de todas las otras razones que ahora son obvias, no deberías haber atacado Irán el 28. Te estoy dando dos más, la incertidumbre y el ciclo. Esta no es una buena idea. Y si yo estuviera asesorando a los europeos mientras se reúnen para hacer la guerra a Rusia, sería el mismo terrible error de su parte. Y ellos sufrirán. Desafortunadamente también lo hará la masa del pueblo europeo. Y el pueblo ruso. Y es una catástrofe que está sucediendo mientras miramos. Sí. Y mencionaste crisis económica y colapso, profesor Wolf. Y solo quiero mencionar esto porque es algo de lo que ahora se está hablando más. De hecho, parece que muchos economistas convencionales quieren centrarse en la discrepancia entre cómo se comportan las acciones y los indicadores económicos. Pero hubo una realidad que hubo los costos de la guerra de Irán, por ejemplo los estadounidenses pagando $7 por libra de carne molida. Eso parece ser un gran punto de posible. Desencadenante para esa clase económica. Tal vez podrías hablar sobre cómo los impactos de la guerra en Irán. Ahora, todavía hay miles de barcos que no han podido realizar el viaje fuera del estrecho de Hormuz, y probablemente no lo lograrán salir en cualquier momento pronto. Y luego tienes los costos de esto que ahora parece están siendo ignorados por los economistas convencionales, la administración Trump. Algunos están sonando la alarma de que sí, los costos de esta guerra van a persistir, lo que significa que las consecuencias de esos costos van a empeorar. Entonces, ¿a dónde lleva eso? ¿Cómo explicas lo que sucede cuando todas estas cosas se juntan? Bueno, quiero decir de nuevo, necesitas entender la complejidad de una economía moderna. Nosotros, los Estados Unidos, estamos ahora comprometidos en la guerra en Europa, proporcionamos las armas, la inteligencia, muy caras. Cientos de miles de millones de dólares ya se han invertido en la guerra en Ucrania, y eso continúa. Número 2. Tenemos la guerra en el Medio Oriente. Quiero recordar a la gente que los Estados Unidos e Israel atacaron Irán hace un año, en junio del año pasado. Entonces, de nuevo, en febrero de este año, eso está lejos de haber terminado. Tenemos las operaciones navales en el Mediterráneo aún centradas en todo eso. Tenemos otra marina, la séptima flota, alrededor de Taiwán en Asia. Somos un país que está cada vez más involucrado en guerras. El presidente Trump ha propuesto un aumento en el presupuesto de defensa para el próximo año, desde el nivel actual de aproximadamente $900 mil millones a $1.5 billón. Eso es un aumento del 65% en un año de un año al siguiente. Este es un movimiento masivo de recursos hacia la guerra para. Y quiero recordarles a las personas que están gastando dinero en un misil que disparan a algún lugar en las montañas de Irán, donde no hay nadie, por cierto, porque no saben dónde pusieron todo bajo tierra. Y han mostrado cómo hacer eso de una manera que los Estados Unidos están completamente desprevenidos. Así que estás explotando y por lo tanto tienes que reemplazar todo este hardware.
Lo que la gente tiene que entender, los recursos que se destinan a la guerra no están cayendo del cielo. Son recursos que se han quitado de otras cosas. Por ejemplo, por favor recuerda a Elon Musk de pie allí con su motosierra mientras se deshacía de esa agencia gubernamental. Bueno, algunas de esas agencias estaban dedicadas a estudiar enfermedades animales. ¿Sabes? El tipo como el gusano de los tornillos que está arruinando los rebaños de ganado en toda la mitad occidental del mundo, incluyendo el ganado de carne de los Estados Unidos. Vaya. Así que resulta que una política gubernamental está desviando recursos de la investigación científica al burlarse de ella y trasladándolos a la producción de misiles y tomando eso terriblemente en serio. Ayuda a explicar por qué tenemos que pagar $7 por libra de carne molida. Y vamos a tener que hacer todo tipo de cosas así. No estamos construyendo viviendas en este país. ¿Por qué no? Bueno, hemos podido mantener los salarios bajos a medida que el precio de una casa sube, y ha subido de manera bastante constante durante los últimos 20 años. Los ingresos de los estadounidenses no han mantenido el ritmo en absoluto, y así más y más estadounidenses están excluidos de tener un hogar. Y eso significa que los constructores de viviendas no están construyendo las casas que solían hacer. Las únicas casas que construyen son para los realmente ricos. Tenemos un número creciente de ellos, pero son muy pocos en comparación con las masas que ya no pueden permitírselo. Bueno, eso está cambiando todo en este país. Todo eso está envuelto con el enfoque en la guerra. Y si realmente quieres entender lo que la guerra nos está costando, entiendo los pequeños ejercicios que la gente hace. Pero no estamos hablando de $1,000 o $2,000. Estamos hablando de mucho, mucho más. Y a lo largo de un número distante de años, muchos de los cuales están en el futuro. Y allí nuevamente la incertidumbre hace que sea muy difícil poner un número alrededor de ello. Luchar en una guerra en la era moderna es muy caro. Luchar en una guerra a miles de millas de distancia es mucho más caro. Estados Unidos le gusta pensar que puede controlar el mundo. Va a pelearse con los chinos por Taiwán. Va a luchar en el Medio Oriente contra Irán. Va a luchar con los europeos contra los rusos. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Crees que puedes hacer todo eso? Ahora déjame hacer un recordatorio como historiador. Cada imperio en la historia del mundo, el romano, el griego, el otomano, el holandés, el británico, el francés, el alemán, ¿sabes qué los mató finalmente? ¿Qué hizo que sus imperios murieran? Exceso de ambición. No entendiendo los límites que todos enfrentaban, imaginando que podían contener a los bárbaros, quienes quiera que decidieran que esos bárbaros eran. Y luego resultó que no podían. Y se volaron a sí mismos por el exceso de no entender lo que la historia de los imperios debería enseñarte. Ahora es el turno de los Estados Unidos mientras nuestro imperio se desmorona. ¿Vamos a aprender la lección o vamos a hacer otro triste ejemplo? Bueno, para seguir con ese punto, profesor Wolf probablemente lo conozca. No soy un gran fan de él, pero ha sido por supuesto el economista preeminente del New York Times durante mucho tiempo, Paul Krugman. Él publicó este artículo que pensé que era muy interesante donde habla sobre la humillación del una vez todopoderoso dólar. Y solo voy a leer una nota rápida de él donde dice que el debacle de Irán ha demostrado que usar dólares y retener acceso al sistema bancario de los Estados Unidos, aunque conveniente, no son necesarios. La capacidad de Irán para resistir las presiones estadounidenses demostró que las sanciones de EU
son mucho menos efectivas que en el pasado, dado que actores rebeldes pueden usar yuanes chinos y el sistema de pago interfronterizo de China como una solución alternativa. Y como muestran las acciones de los estados del Golfo, incluso los países que son aliados de EU, ahora están considerando unirse a los sistemas de pago de China, sistemas de pago alternativos. Profesor Wolf, ¿cómo impacta esto en el panorama económico global en general, particularmente en lo que respecta a la dominancia del imperio de los Estados Unidos o su dominancia decreciente, tal vez deberíamos llamarlo? Bueno, el impacto es enorme, solo lo modificaría un poco. El declive del dólar ya estaba ocurriendo, durante varios años antes de que estallara cualquiera de esta guerra en Irán. Así que es importante entender que parte del declive del imperio americano es el declive del dólar. Mira, fue después de la Segunda Guerra Mundial que el mundo, que había estado acostumbrado a tratar con una moneda global llamada la libra esterlina, deja eso a un lado y cambió al dólar estadounidense, porque los británicos fueron destruidos en las guerras mundiales I y II. Su imperio fue tomado básicamente de ellos por la revuelta de los pueblos coloniales liderada por la gente en India. Así que su imperio se desmoronó. Los estadounidenses entraron de inmediato para llenar el vacío dejado por el imperio británico y luego dictaron que ahora estamos a cargo, nuestra moneda puede y debe convertirse en el estándar global. Y eso fue lo que sucedió. Sucedió porque los Estados Unidos eran el gran productor. Todo el mundo había sido destruido por la Segunda Guerra Mundial. Los Estados Unidos lo enviarían a todas partes. Los Estados Unidos, solo para darte una idea, los rusos que murieron en la Segunda Guerra Mundial son aproximadamente 25 millones. Los estadounidenses que murieron en la Segunda Guerra Mundial fueron aproximadamente 400,000. La gente debería entender que esa es la diferencia entre un ratón y un elefante. El impacto en Rusia hasta el día de hoy es profundo, y el impacto en los Estados Unidos es en comparación. Apenas visible. Así que tenemos que entender que eso hizo que el dólar fuera todopoderoso, el todopoderoso dólar. Ahora que el imperio, por muchas razones, ha pasado su pico y está en declive, el dólar es cada vez menos la moneda global. Aún importante. Y antes de la guerra con Irán, la mayoría de las personas, yo incluido, entendió que sería un largo y lento declive. Eso es probablemente lo que los británicos pensaron también, digamos, en el año 1900. Lo que no contaron fueron las guerras mundiales I y II, que llevaron el declive del imperio británico de 33 a 78. Tomó un proceso lento y lo aceleró. Creo que esa es la misma manera en que deberíamos entender las guerras americanas del siglo XXI. Son choques que aceleran lo que ya estaba sucediendo. Y solo para dar a la gente una idea de por qué y cómo funcionará eso, si el petróleo, que solía ser comprado y vendido alrededor del mundo en dólares. Ese fue un acuerdo negociado por el presidente Nixon y su asesor Henry Kissinger con Arabia Saudita. En ese momento, en la década de 1970, el productor de petróleo número 1 en el mundo, creando lo que se conoce como el sistema del petrodólar. El mundo entero necesitaba dólares ahora para comprar petróleo, si tenías petróleo en tu sistema energético. Y cada país lo hizo. Siempre necesitarías dólares porque tenías que usarlos para comprar el petróleo que necesitabas. Así que todos mantenían un escondite de dólares en su banco central, en su banco local, en sus cuentas. ¿Y por qué era esto importante? Porque si tienes dólares que tienes que usar, tienes que mantenerlos para que los tengas disponibles cuando los necesites. Pero tener un dólar no te da nada, es un pedazo de papel verde. Entonces, ¿qué haces? Se lo prestas al gobierno de los Estados Unidos y en su lugar mantienes valores del tesoro.
pagarés del gobierno de los Estados Unidos diciendo al tenedor de este pagaré, usted ha prestado digamos 10 millones de dólares a nosotros. Gracias. Te reembolsaremos en tal y tal fecha y te pagaremos intereses 2 veces al año entre ahora y entonces. Y así es como mantienen dólares, que necesitan para negociar en petróleo. Pero mira el beneficio para los Estados Unidos. Una de las razones por las que podemos tener déficits en este país, eso significa que el gobierno gasta más dinero del que ingresa en impuestos. Solo puede hacer eso si puede pedir prestado ese dinero. De lo contrario, no puede gastar más de lo que recauda en impuestos. Si no pudiera pedir prestado, tendría que tomar el dinero de nosotros en impuestos más altos para poder bajar los impuestos sobre ti, sobre mí y sobre los negocios estadounidenses, porque todo el mundo está buscando poner su dinero en los bonos del tesoro de... Es una subvención al gobierno de los Estados Unidos. Yo iría tan lejos como para decir que la mayoría de las guerras que luchamos, piénsalo conmigo si quieres, la mayoría de las guerras que luchamos, el gobierno nunca habría aumentado los impuestos para pagarlos. ¿Sabes por qué? Porque la oposición a la guerra habría sido 10 veces más fuerte de lo que ya tenemos. Si las personas tuvieran que desembolsar miles de dólares, acabamos de pasar el 15 de abril. Si el 15 de abril todos tuviéramos que desembolsar 1,000 o 2,000 extra para pagar por la guerra, ¿crees que la guerra estaría en curso? No hay oportunidad, pero nuestro gobierno no tenía que hacer eso. Podría pedir prestado para sostener las guerras que protegieron todo este sistema y lo mantuvieron en funcionamiento. Así que cuando los países deciden, como Krugman señala correctamente, que incluso si son aliados de los Estados Unidos, no van a quedarse atrapados teniendo una moneda que no cumple con su función. Van a pasar de dólares a yuanes. Porque mientras el imperio de los Estados Unidos está en declive, el poder y el papel de China en el mundo siguen yendo en una dirección, hacia arriba. Y el mundo entero está respondiendo a eso, así como el mundo entero está respondiendo al cierre del estrecho de Hormuz. Sí, y esto se está volviendo cada vez más claro también. Estamos escuchando conversaciones ahora en los medios de comunicación convencionales sobre la burbuja de la inteligencia artificial, por ejemplo, y cómo ahora hay un gran cambio de enfoque en la inteligencia artificial y un completo descuido por parte de la economía de los Estados Unidos y la administración de los Estados Unidos. El régimen de los Estados Unidos, por así decirlo, enfocándose en cualquier otro elemento de la economía, y estamos viendo esto bastante claramente en las palabras del propio Donald Trump con la ley de asequibilidad de vivienda que está avanzando a través del Congreso. Esta fue su reacción. A ello hay tanto hablar sobre, vamos a hacer que los precios de la vivienda bajen, no quiero hacer que los precios de la vivienda bajen, quiero hacer que los precios de la vivienda suban. Así que él quiere precios de vivienda más altos de los que ya existen en los Estados Unidos. Y esta es su opinión sobre el proyecto de ley. Elecciones. ¿Cuáles son sus planes para el proyecto de ley de vivienda, señor presidente? No lo sé. Creo que es tan poco importante en comparación con la ley de salvar a América. Así que es poco importante. Así que hay tanta evidencia, profesor Wolf, de que la economía misma y aquellos que se supone que deben gobernarla, o al menos desempeñar un papel en su gestión, que no están interesados en esta parte de la economía. Pero están muy interesados en el estrecho de Hormuz. Toda la guerra contra Irán se ha centrado ahora en esta vía fluvial que abraza la costa iraní y la costa omaní. ¿Qué nos dice esto? Que hay un completo descuido de estos temas que a la mayoría de la gente común en los Estados Unidos, fuera de los millonarios, le importaría. Y el hecho de que ahora toda la atención esté en los precios del petróleo, el estrecho de Hormuz y esta guerra que está sacudiendo la economía global. Bueno, déjame responder, Dani, primero respondiendo a tu clip de Donald Trump.
Y aquí voy a ponerme mi sombrero metafísico como economista profesional y decir que escuchar al presidente indica que en una clase de economía no le iría muy bien. Y estoy siendo tan educado como sé hacerlo. Vamos a desglosar lo que dijo. Él no quiere que los precios de la vivienda bajen, lo que por supuesto la masa de la gente quiere, porque quieren poder permitirse comprar una casa. Él preferiría que los precios de la vivienda subieran. Bueno, ¿a quién le interesa eso? Las personas que hacen y venden casas quieren más. Las personas que los compran quieren pagar menos. Ese es el problema con cada mercado en un sistema de mercado. Él no entiende cómo funciona esto. Él ha estado hablando con las personas que producen vivienda. El hombre que nominó para ser el jefe de inteligencia, el señor Pulte, es un constructor de viviendas, uno de los más grandes en los Estados Unidos, Pulte Homes. Él quiere precios más altos y no solo los quiere. Él nos sostiene para lo que es efectivamente un chantaje capitalista. Él le dice al presidente y a través del presidente a todos nosotros, ¿quieres que construya casas? Lo harás valer la pena para mí, tú subes los precios. Entonces construiré casas. Sí, respondemos, pero nadie puede permitírselo. Bueno, ahora, ¿cómo podríamos resolver este problema? Lo tengo. Podríamos hacerlo de la manera en que lo hacen otros países. El gobierno debería decir a los constructores de viviendas, o construyen casas que sean asequibles. O el gobierno competirá contigo y nosotros también. Porque nuestro trabajo como el gobierno de toda la gente es hacer lo que ellos quieren, y la mayoría de ellos son compradores de viviendas. Quieren precios más bajos y eso es lo que les daremos, casas a precios más bajos. No tenemos que obtener ganancias porque somos el gobierno, tú sí. Así que puedes hacer casas para personas ricas, haremos casas para todos los demás. O no, dicen las empresas. No queremos competencia del gobierno, porque entonces todo el mundo entenderá cómo hemos estado estafando a la gente. Eso es lo que está pasando aquí, nos están estafando. Se nos está diciendo, si no tienes suficiente dinero, no vamos a construir casas para ti. Y si piensas que ese argumento es razonable, ten mucho cuidado porque el siguiente lugar donde se aplicará es a la comida y la ropa debido a la misma lógica. ¿O quieres comprar buena comida? Aquí $20 la libra por carne molida. Quieres que hagamos carne molida para ti, ¿verdad? Bueno, tienes que hacerlo valer la pena para nosotros. Este es el problema de un sistema capitalista. Y cuando ese sistema capitalista está cayendo como el nuestro, todas estas cosas se vuelven más obvias y más duras en cómo nos impactan. Y eso es lo que estás viendo alrededor de este proyecto de ley de vivienda como una área. Si miras las estadísticas, son impresionantes, Dani. En los últimos 20 años, 25 años, el precio de la vivienda ha subido mucho más rápido que él. Nivel de ingresos, salarios y sueldos, excluyendo a las personas del mercado de la vivienda año tras año. Para que el señor Trump diga que no está interesado, todo lo que puede decirte si necesitabas más información es que no es el presidente de los Estados Unidos. Él es el presidente de la gente que financia sus campañas. ¿Cómo van a reaccionar estas personas que financian sus campañas ahora? ¿O cómo están reaccionando ahora y en el futuro, ahora que está bastante claro que las consecuencias de la guerra de Irán del conflicto? De Ucrania, y por supuesto de la coerción tanto militar como económica del imperio de EUs. Rápidamente se está convirtiendo
creo que no solo ineficaz, sino que también tal vez podríamos describirlo como un lastre para la situación económica general y el desarrollo de los Estados Unidos. ¿Cómo van a continuar reaccionando a este desarrollo? ¿Y cómo están reaccionando ahora? Bueno, tengo que dárselo al presidente. Realmente lo hago. Quiero decir esto. Él ha descubierto una manera y sus predecesores, algunos de ellos también lo descubrieron. Él ideó una manera de hacer prácticamente lo que quiere manteniendo al 10% superior del pueblo estadounidense contento con él. El 10% superior de los estadounidenses, el 10% más rico de la población estadounidense, posee alrededor del 80 al 85% de las acciones en la Bolsa de Nueva York. Bolsas de valores. Así que sabe que tiene que mantenerlos felices. Si él puede hacer eso, no les importa qué más. ¿Quiere traer de vuelta la supremacía blanca? ¿Quiere traer de vuelta la misoginia? ¿Quiere deshacer las protecciones para los trabajadores? ¿Quiere él recortar el Departamento de Educación para que nuestras escuelas y universidades cierren? No les importa. ¿Están de acuerdo con eso? No, pero no les importa lo suficiente y no quieren detener el tren de la grasa. ¿Y qué es el tren de la salsa? El mercado de valores. El mercado de valores sigue subiendo a medida que estas personas compran y venden acciones entre sí, aumentando el precio. Y si te preguntas cómo funciona todo eso, aquí está la respuesta. En los últimos 30 años, el gobierno de los Estados Unidos ha impreso más dinero, ha añadido más dinero a nuestra economía a una escala que nunca habíamos hecho antes. Llevó a muchas personas que estaban muy nerviosas al ver estos números a decir, esto es muy peligroso. Vamos a tener una inflación terrible. Bueno, nunca hemos tenido una terrible. Tuvimos uno, no era particularmente terrible. Hemos tenido peores, otros países han tenido mucho peores. Bueno, ¿por qué no tuvimos el tipo de inflación? Y estoy hablando sobre el precio de la gasolina y los huevos y la carne de res y la leche y la vivienda. Hemos tenido precios en aumento, pero no una inflación loca, porque una gran parte del dinero nunca se destinó a la producción. Bienes y servicios para ti y para mí que podrían haber aumentado los precios. ¿A dónde fue ese dinero? Fue al mercado de valores. Y ves que una inflación en el mercado de valores es exactamente lo que el 10% más rico quiere. Cuanto más altos son los precios de las acciones, más ricos se sienten. No es un problema, es una virtud. El señor Trump o sus portavoces están señalando constantemente al mercado de valores. ¿Por qué? Porque es una de las pocas cosas que está en pie. Ellos evitan cuidadosamente decirte que cuando hay buenas noticias en el mercado de valores, solo son buenas noticias para el 10% que los posee todos. El otro 90%, la mayoría de ellos no tienen acciones. Y el resto de ellos tiene, ya sabes, 4 acciones de General Motors que la abuela dejó cuando falleció. Pero el bloque, la propiedad de acciones está en el 10% superior. Ellos están muy felices. Y mantienen al señor Trump en el cargo. Si él no se hubiera ocupado de ellos primero, no estaría allí. Si te preguntas sobre eso, déjame recordarte, el primer acto. Y el más importante se comprometió en la primera vez que fue presidente, 2016 a 2020. Él fue y aprobó un proyecto de ley fiscal diciembre del año 2017. Fue la mayor reducción de impuestos en la historia de los Estados Unidos para las personas ricas y las corporaciones. En su segundo mandato en el que se encuentra ahora, ¿cuál era su enfoque número 1? Bueno, ¿recuerdas hace unos meses el gran y hermoso proyecto de ley fiscal? Otro gran recorte de impuestos, él se ocupó de esas personas.
¿A dónde fue el dinero que ya no tuvieron que pagar en impuestos esas corporaciones y esas personas ricas? El mercado de valores. Tomaron sus ahorros fiscales y elevaron el precio de sus carteras de acciones. Esos ricos están riendo todo el camino al banco. Y no encuentran nada malo en el señor Trump, sin importar cuán fascista pueda ser su comportamiento, porque él se ocupó de ellos. Sí, muy bueno. Grandes puntos, profesor Wolf. Ahora, hay una teoría que está circulando que me gustaría que, si pudieras, desglosaras, desmintieras si necesita ser desmentida, o confirmaras si necesita ser confirmada, que es que estas personas de las que hablas, los ultra ricos, los super ricos, los capitalistas ultra ricos, hay algunos que están especulando que, dado los eventos de la guerra en Irán, dado lo que hemos visto en torno a los mercados de energía, que esto es más una demolición controlada que quizás un declive económico o colapso del imperio, lo que significa que esa dinámica que acabas de describir. Esbozado de los super ricos riéndose todo el camino al banco por las acciones y todo esto, que están diciendo que esta es una tendencia económica universal, donde alrededor, especialmente alrededor de los mercados de energía. Esto es destrucción por lucro. Y me pregunto si tú no solo por lucro, sino también para usurpar el control de los mercados de energía. Y me pregunto cómo ves esto yendo, dado el panorama económico global. Tenemos este declive del que hablas a menudo en este programa y en otros. Tenemos todas estas enormes contradicciones. Y luego tú, por supuesto, tienes a los ricos volviéndose aún más ricos a pesar de la dinámica de caos y crisis que queda en la estela. Bueno, es un truismo en el mercado de valores, por ejemplo, que si sabes cómo jugar el juego, puedes ganar tanto dinero cuando las acciones bajan como cuando las acciones suben. En otras palabras, si sabes cómo se hace esto, puedes vender una acción para entrega en un punto futuro, apostando a que la entregarás en un punto futuro cuando sea mucho más barata que hoy. Así que lo vendes hoy en un punto alto, prometes entregar más tarde cuando puedas conseguirlo, reemplazarlo mucho más barato. Puedes hacer una fortuna de dinero, y hay muchas personas en Wall Street que lo hacen. Así que ganar dinero no es una cuestión de que siempre suba. Es estar en una posición para aprovechar cuando está subiendo y también aprovechar cuando está bajando. Eso es precisamente lo que las personas que no tienen mucho dinero y no pueden contratar a los asesores apropiados probablemente no pueden hacer. Pero argumentaría que los súper ricos son los que no se preocupan por esto. Están ocupados ganando dinero cuando sube o baja, y te voy a dar 2 ejemplos. Por favor, proporciona el texto que deseas traducir. A partir de la década de 1970, grandes corporaciones estadounidenses lideraron, por ejemplo, por General Motors, en ese momento en 1970, nuestra corporación más grande y quizás más exitosa. Entendieron que podían obtener mucho más beneficio del que ya estaban obteniendo en Detroit al salir de Detroit, al organizar la producción de piezas de automóviles y automóviles completos en otros lugares, donde podían pagar salarios mucho más bajos. Donde podían pagar impuestos más bajos y donde podían vender su producto localmente por tanto dinero o más de lo que estaban obteniendo en los Estados Unidos. Así que se fueron. La población de Detroit en 1970 era casi 2 millones. La población de Detroit hoy es de aproximadamente 600,000. La mayoría de las personas que trabajan en las fábricas de automóviles de GM, Ford, Chrysler y así sucesivamente se fueron. Perdieron sus trabajos, perdieron sus hogares, sacaron a sus hijos de la escuela y se fueron Dios sabe dónde, donde a menudo les sucedía de nuevo. Y nuestra industria automotriz ahora es una pequeña sombra de lo que una vez fue. ¿Esas personas sienten pena por el declive de Detroit? Absolutamente.
Son ellos cuyas fábricas están sentadas vacías allí. Son aquellos donde las malas hierbas están creciendo a través del estacionamiento. Ellos son los que ya no están ni cerca de las grandes corporaciones en América. Pero hicieron un montón de dinero mudándose a China. China es ahora donde GM vende la mayoría de sus coches. China es donde GM produce muchos de sus coches. Aquellos que no se producen en México, Canadá o en otro lugar. Así que estas personas ganaron dinero con el declive del capitalismo americano. Señor Peter Thiel, uno de los billonarios de Silicon Valley, recientemente admitió, porque fue atrapado, haber trasladado su residencia, su esposa, su familia, sus hijos, de esa parte de California, Silicon Valley, al sur de San Francisco. A Sao Paulo en Brasil, o quizás fue Argentina, uno de los países de América Latina. Donde se siente más seguro. Está bien, él te está informando, estoy llevando mi dinero, estoy llevando mi riqueza, me voy a otro lugar. No tengo ningún compromiso con los Estados Unidos. Oh, claro, si me invitas el 4 de julio daré el mismo discurso y agitaré la bandera. Pero voy donde está el dinero. Justo como las principales corporaciones británicas. Mira, déjame darte un ejemplo dramático. A principios de este año se llevaron a cabo reuniones, creo que en Washington, posiblemente en Nueva York. Por un lado, un grupo de funcionarios estadounidenses. En el otro lado, los líderes de la corporación VW de Alemania. Esa es una de las 5 empresas más grandes de Europa, en Alemania. Productores del VW, el Porsche, el Audi, todas las principales marcas de automóviles de ese país. Una potencia industrial. ¿Sabes de qué estaban discutiendo? Si trasladar su empresa a los Estados Unidos. ¿Les daríamos suficientes incentivos, suficiente propiedad? Está bien, ahí lo ves. Esa es la mentalidad de estas personas. No están retenidos por algún compromiso patriótico. ¿Hay algunos que lo estén? Sin duda. Y te dirán por qué. Tenemos que obtener la mayor ganancia para sobrevivir en esta industria. Si no obtenemos suficiente beneficio, bueno, no podremos sobrevivir. Si hubiéramos permanecido en los Estados Unidos, dijo General Motors, estaríamos en peor estado del que estamos ahora cuando afortunadamente nos mudamos a China cuando lo hicimos. Mira, si quieres capitalismo lo tienes. Pero solo es divertido cuando el capitalismo está en auge. No es divertido cuando el capitalismo está en declive, a menos que seas lo suficientemente rico como para ganar dinero en la caída. Así como el repunte y las grandes corporaciones, eso es lo que se les da bien, pero tú y yo sí, tal vez sabes en los últimos 5 a 7 minutos que tenemos, profesor Wolf, ¿podrías hablar sobre cómo? Ahora tenemos el ascenso de Irán. Y antes de esto, y todavía ahora, tenemos el ascenso de China, el ascenso incluso de Rusia, ahora como una fuerza económica, política y militar más global. Un desplazamiento hacia el este parece ser de tanto poder económico como militar. ¿Cómo se factoriza esto en el impacto y los choques a especialmente la economía de Estados Unidos construida, como acabas de decir, sobre estos individuos ultrarricos? Estos monopolios, estas corporaciones, que están mirando esto creo de una manera muy preocupante y por lo tanto están muy dispuestas a, todos lo hacen, invertir en los mecanismos de guerra, por ejemplo como el complejo industrial militar.
Todos tienen importantes inversiones en el complejo industrial militar, lo que significa que ambos quieren, como dijiste, beneficiarse de esto y también quieren ver cómo las escalaciones resultan a su favor. Pero ¿cómo va a ir eso y cómo va? Supongo que debería preguntar. Bueno, me temo que lo que tengo que decirte será un poco deprimente. Por otro lado, si no quieres escuchar lo que realmente está sucediendo, siempre puedes encender la televisión o la radio aquí en los Estados Unidos y escucharás una historia diferente. Y será muy reconfortante y todo sonará como si estuviera bajo control de una manera perfectamente razonable. Y te voy a asegurar que no lo es. Y déjame hacerlo de la siguiente manera. Hay en este momento, como lo dijiste, un cambio hacia el este, hacia Asia. Y lo que eso significa es que los Estados Unidos, que durante la mayor parte del siglo pasado fue una especie de modelo, era donde todos, quiero decir, estoy exagerando, pero entiendes la idea, donde la gente estaba cómoda, donde todos tenían una casa y todos tenían un coche y todos podían ir de vacaciones y todos, etcétera, etcétera, etcétera. El modelo, ser replicado, ser copiado, ser envidiado, todo eso. Todo el mundo aprendió a usar jeans, todo el mundo, etcétera, etcétera. El último truco de Silicon Valley era el tipo de teléfono que tenías que tener o el tipo de Wi-Fi que tenías que usar una y otra vez. Todo eso se está desvaneciendo. China está igualando a los Estados Unidos. Gimmick por gimmick, incluyendo todo en IA de agentes, todas las últimas campanas y silbatos, los chinos están igualando o haciendo mejor. Y no hay fin de eso, y va a empeorar, no a mejorar. Se va a volver cada vez más chino. Y vamos a ponernos al día porque ellos ya se han puesto al día. Y el mundo entero lo ve. Y a medida que la brecha entre ricos y pobres se produjo, y permítanme enfatizar eso también, una de las cosas que cada imperio en declive muestra es que cuando el imperio declina, las personas que son ricas y poderosas en él están en la mejor posición para mantener sus altos estándares de vida. Eso es lo que estamos observando con el 10% superior jugando con el mercado de valores. Están aferrándose a su gran riqueza. Pero eso significa los costos de la declinación, ¿quién los va a asumir? Y la respuesta eres tú que ya no puedes permitirte tu hogar. Tú que no puedes permitirte ir a la universidad en absoluto o sin acumular un nivel de deuda, no te retirarás por el resto de tu vida. Las señales de ello están en todas partes si solo miras, pero ese es el problema. Aún no estamos en el punto de buscar. Todavía estamos en el punto en este país, en los Estados Unidos, de negación. Es un síndrome psicológico en el que algo que te asusta se maneja no mediante la comprensión, no mediante la elaboración de una estrategia. No, simplemente diciendo que no está allí. Al insistir, ¿de qué hablas sobre la declinación? Mira el mercado de valores, está subiendo. Absolutamente, está subiendo. No tiene nada que ver con nada. Te he explicado por qué sucede eso. Es un síntoma de una sociedad que está completamente desajustada. Todos vimos eso la semana pasada, Dani, cuando se anunció que el hombre más rico del mundo, Elon Musk, un hombre con 3 o 400 mil millones de dólares de riqueza, trabajando en el sistema capitalista y el mercado de valores, se había vuelto mucho más rico. Ahora es el primer trillonario del mundo. Ahora, ¿qué tipo de sistema económico se jacta de haber hecho más rico al ya hombre más rico? Los varios cientos de miles de millones de dólares más rico que se volvió, y no podía gastar ese dinero de todos modos. Él solo tiene 300 mil millones porque se sienta sobre una riqueza que simplemente se acumula.
Si ese dinero se hubiera utilizado en su lugar para ayudar a la masa del pueblo estadounidense, podrían tener un hogar. Podrían tener comida barata, podrían tener todo lo que necesitan y viviría en una comunidad mucho más tranquila, mucho más feliz, mucho más satisfactoria. Pero en su lugar no van a tener alimento adecuado, no van a tener atención médica adecuada, no van a tener la educación universitaria que necesitan. ¿Por qué? Para que el hombre más rico pueda hacerse más rico. Esto es más allá de lo obsceno, permíteme el lenguaje. Esto no es sostenible. Esto es tan insostenible como cualquier cosa que estamos haciendo a nuestro clima físico y natural. ¿Y cuál de estos explota en nuestra cara primero? No lo sé. Y nadie más lo sabe tampoco. Sí, creo que en esa nota podemos cerrar. Quiero decir, uno de los mayores signos de negación también es proyectar sobre tus llamados adversarios, aquellos que ves levantándose en tu medio, y llamarlos tanto débiles como también una entidad aterradora y peligrosa, como vemos a menudo a China, Irán, Rusia y así sucesivamente. Eso es todo, todos. Quiero asegurarme de que sepan y gracias a Guitar Jim Burke por el super stick. Quiero asegurarme de que todos sepan que pueden encontrar todo de Profesor Wolf. Donde pueden encontrarlo en el video descripción abajo después del programa. Me aseguraré de poner en democracia en el trabajo como el canal de YouTube, así como el sitio web. Asegúrense de presionar el botón de me gusta antes de irse. Eso ayuda a impulsar el programa. Y mañana estaré de vuelta a las 2 de la tarde hora del este. Asegúrate de estar allí para abrir Julio. Primero que nada, si hay algo que quieras decir antes de que nos vayamos. De aquí no, yo solo quiero expresar mi agradecimiento como uno de tus muchos miembros de tu audiencia por todo lo que haces y por los tipos de programas que creas para nosotros esto. Es más importante que él, en mi país, los Estados Unidos, que nunca. Y así quiero que sepas que te apreciamos mucho. Muchas gracias por eso. Todos asegúrense de presionar ese botón de me gusta antes de irse. Estoy poniendo los enlaces ahora mismo en la descripción del video para encontrar al Profesor Wolf. Todos los lugares para apoyar este canal también están allí. Nos vemos mañana para comenzar el 2 de julio a las 2 de la tarde hora del este. Y hasta la próxima, adiós. Y ahora, queridos amigos, leamos sus comentarios. La clase media y baja de EU va a sufrir un ton, no la élite de la clase alta. Un comentario muy brillante, gracias Profesor Wolf, desde el Reino Unido. Los israelíes son peones de Estados Unidos. Sin el apoyo militar, económico y político de Estados Unidos, Israel es solo otro país chiquito en la región. Por eso creo que Irán exigió el fin de la ocupación israelí en el sur del Líbano. Ellos entienden la dinámica de la relación entre EU e Israel. Sería bueno que América colapsara, porque los americanos dan las cosas por sentadas. El profesor está en lo cierto. El hombre más rico del mundo y miles de niños muriendo de hambre, recortar USAID es criminal en guerra. Mi economista favorito. Gracias por su atención, esto fue GeoVision Canal. Suscríbanse y manténganse al tanto de los eventos más importantes.